el campo no es más que una organización económica. El campo tiene una organización económica, es donde se produce, es donde se siembra. O sea, tiene una categoría. ¿Cuándo nació el campo? Bueno, si nos vamos a las cuestiones ya meramente teológicas, el campo nació desde que se le dio al hombre, ¿verdad? En el campo teológico, que se le dio al hombre que fuera a labrar la tierra, ¿verdad? Si nos remontamos a las teorías teológicas, cuando el hombre entró en una situación de pecado, digamos, en el paraíso, fue expulsado del paraíso y a trabajar la tierra. Ahí nace el campo. O sea, a trabajar técnicamente la tierra, porque el hombre ante todo lo tenía en esa dimensión desde la perspectiva teológica. Entonces, labrar la tierra significó ir a trabajar al campo, administrar la tierra ya en cuestiones productivas. Entonces, en esa historia vemos que el hombre depende ya del mercado más adelante, a tal grado que Marx llama a eso un proceso de campesinización, cuando el hombre trabaja la tierra, pero después, cuando el hombre depende del mercado, a eso le llaman descampesinización. O sea, el hombre se va apartando del campo, se va apartando de la producción propia de cada pueblo, de lo que necesitaba, y va dependiendo del mercado. De tal forma que ahora, por ejemplo, vemos personas que perfectamente pueden producir chile verde, pueden producir tomates, pueden producir cebollas, de acuerdo al entorno donde se encuentran, pero no lo hacen, sino que vienen al súper a comprar los chiles, las cebollas, los tomates. ¿Qué implica eso? Que hay una subsunción, ¿verdad?, de la persona al mercado. Estamos dependiendo del mercado exclusivamente y ya tenemos una falta de capacidad de producir algunas cosas esenciales desde el lugar o desde la casa. Eso es bastante bien peculiar, digamos, en nuestro medio. Ya definitivamente a veces haciendo un análisis de la economía, de las familias, ya la cena, por ejemplo, ya no se quiere hacer en casa, sino que quiere pensar en el negocio que está ahí cerca, ¿verdad? Y resolver rápido. Y eso es parte, digamos, de los grandes compromisos que tiene la sociedad ahora, las comidas rápidas. Entonces resolvamos la cena y se pide, digamos, un producto, ¿verdad?, de todos conocido, y ahí se está resolviendo la cena. Y teniendo recursos en la casa, ¿verdad?, teniendo la compra ya en casa, de poder hacer otras opciones, pero ya no hay esa voluntad, entonces estamos dependiendo exclusivamente del mercado. Entonces el mercado tiene algunas partes buenas y otras partes que habría que analizarlas desde una perspectiva, repito, más comprensibles, para no estar subsumidos, como dice Marx, al mercado. Pues estamos pegados al mercado y ahí no nos permite, y eso es parte de la lógica del capitalismo en el caso del consumismo. Veamos otro punto, la continuación de ciertas ventajas del capitalismo. La competencia hace referencia a todas aquellas empresas que dan y venden un artículo en un mercado determinado. Y también en ese mercado hay personas o empresas que son demandantes, según sus necesidades, comprar esos artículos o mercancías. Un mercado entonces implica competencia. La competencia hace referencia a todas aquellas empresas que dan y venden un artículo en un mercado determinado. O sea, todas están ofertando, pero hay personas también que demandan esos artículos. ¿En función de qué? De sus necesidades, a comprar esas mercancías o artículos.
Podemos pensar esto en economías un tanto más respetables, economías que tienen más claridad de los entornos poblacionales, qué es lo que la gente quiere consumir. De alguna forma los mercados satisfacen esa necesidad, porque ven en una población que requieren ciertos consumos a partir de esas necesidades. Entonces, eso implicaría que las empresas entran en una competencia. Esta competencia también está regulada por el caso de el control de calidad. Usted va a comprar una mercancía o un artículo, va a medir el control de calidad. El control de calidad también se lo va a dar en alguna medida el precio. No es lo mismo comprar un aceite comestible común y corriente que comprar un aceite que sea light, un aceite de oliva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el precio le va a estar dando la diferencia. Un aceite tendrá más grasa saturada y el otro tendrá menos grasa. Entonces, en última instancia, el precio le está diciendo, en cierto modo, la calidad del producto. Y así vamos a encontrar en todas las áreas de productos ciertos controles de calidad. El precio de alguna manera está dando una lectura. No en todos los casos, a veces es verdadero, pero el precio lo está diciendo. Los mercados respetables, repito, tienen ciertas competencias también equilibradas. Lo lógico es que un mercado esté en función social. La economía está en función social, en función del desarrollo, en función también nutricional. Porque en última instancia, en países dependientes, en países subdesarrollados, consumimos lo que el mercado nos da, lo que el mercado nos trae, o lo que la empresa quiere promover, pero no hay consultas. No hay, digamos, debates qué es lo que más consume la población salvadoreña. O sea, son grandes toneladas de consumo. Pero, repito, si bien nosotros somos el soberano del mercado y vamos a comprar, pero no vamos con una situación muy clara, sino a partir de lo que el mercado nos está enseñando. Entonces los intereses de los empresarios pueden estar en función social o pueden estar nada más en intereses meramente económicos a favor de sus ganancias, a favor digamos, de los beneficios, no en favor de lo que la población debe de consumir adecuadamente. El problema, repito, que las producciones, en el caso de América Latina y en particular El Salvador y Centroamérica, nosotros producimos pensando en lo internacional, ¿qué es lo que quiere la sociedad norteamericana consumir del Salvador? Entonces, a partir de ahí, el mercado que está en los Estados Unidos es un mercado que exige. Entonces, lo mejor se va para los Estados Unidos en términos de producción. Después sigue en escala la región, bueno, los centroamericanos, ¿qué le podemos vender a los centroamericanos? Y por último dejamos lo nacional, ¿qué podemos consumir nosotros ahora? Después que mandamos lo mejor a los Estados Unidos y lo intermedio en Centroamérica, ahora ¿qué nos queda como economía nacional? Si pensamos en café, el mejor café para los mercados internacionales o para el mercado regional. Ahora pensemos en el café salvadoreño, el promedio que se consume. Bueno, los precios lo van a decir. Un café, por ejemplo, que no le va a estimular, sino que solamente es el color, es un café barato, relativamente. Ya un café que lo va a estimular sus neuronas y que
realmente se va a concentrar mucho en qué, en sociedad y economía, en introducción a las ciencias políticas. No, ese café ya es más caro. Implica entonces controles de calidad. Pero sería lo correcto, habrá un consumo de calidad sin la exageración de precios. Pero como se piensa en lo internacional, entonces esa es la lógica de las economías subdesarrolladas. Pensar en lo internacional para vender. Y por último dejamos lo nacional. Debería ser lo contrario. Primero lo nacional, lo regional y lo internacional como complemento. Cuando pensamos en una soberanía alimentaria, en una soberanía, digamos, nutricional, ese es el punto, ¿verdad?, que debemos de ir comprendiendo en relación a economías, en relación al mercado. Deben de haber cosas de calidad accesibles en el mercado. Muy bien, pasemos a otro punto importante, siempre con las ventajas. Lo positivo es el gran talento que tiene el capital personal para crear riqueza por medio de la producción. Este punto es bien interesante. Es interesante por la sencilla razón de que tenemos un capital, no solamente económico, sino un capital humano. El capital humano es el que crea la riqueza por medio de la producción, o sea, son los trabajadores. Entonces cuidemos ese capital humano, ese capital personal. ¿En qué sentido se va a cuidar? Bueno, una buena alimentación, una buena asistencia sanitaria, seguridad social, equipamiento, es parte. Pero vemos trabajadores por las mismas condiciones de escasos recursos, de salarios bajos, que ya se levantan cansados y van a trabajar. Trabajadores jóvenes que no levantan ya bien los pies, sino que los andan arrastrando. ¿Por qué? Porque hay un problema muchas veces nutricional. Y hay que cuidar ese capital personal, ese capital humano. O sea, la riqueza de un país está en la población. Pero la población hay que cuidarla. Hay que darle asistencia. Robert Malthus, que es un sociólogo, ¿verdad?, un economista pro sistema capitalista, mencionaba que la población es un problema. Los números excesivos de población es un problema para un país, decía Malthus. O sea, tener mucha población es un problema de pobreza. Pero realmente no es así la cosa. La población es un problema. Podemos tener una cantidad fuerte en población y es capital humano, es fuerza productiva. El problema es que como no hay políticas de asistencia, no hay políticas de desarrollo, entonces la población automáticamente se convierte en un problema de atención, de empleo o de desempleo. Entonces sí se convierte en un problema. Pero la población en su sentido puro no es un problema, porque es la máxima fuerza productiva. Ahí tenemos el caso de Europa. En el caso de Europa, algunos países, como el caso de Francia o España, en algunos sectores bastante remotos, tienen problemas de población. Es decir, no hay población joven, sino que la población que existe es una población ya de adultos. En algunos casos, ¿verdad? No sé, ahora la mujer en Francia, por ejemplo, su primer hijo casi los tiene a los 40 años o a los 45. Entonces, la población es bien tardada. En cambio, en América Latina ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que la población es muy crecida, pues se acelera.
Aquí no tenemos problemas de natalidad, pero en estos países europeos sí. Entonces, algunos casos, algunos hogares, por ejemplo, en Europa requieren de estudiantes haciendo una pasantía, como decimos. Es decir, ellos solamente ocupan que el estudiante llegue, ¿verdad?, habite su cuarto, se le da su alimento, que los acompañe por lo menos un ciclo, que vaya a la universidad y que regrese a casa. La única razón de eso es que los adultos que están en esa casa necesitan una compañía, necesitan alguien, ¿verdad?, que de ambiente, que platique con ellos. Eso es la parte, digamos, en algunos países de Europa. Ya cuando terminan sus estudios, pues se van para su lugar. Pero esa es la lógica. En cambio nosotros no, nosotros estamos un tanto saturados. Por lo tanto, hay que entender que la población en sí es un capital personal para crear riqueza. Lo bueno es cómo darle la cobertura a esa población. Pero en sí no es un problema. Puede provocar problemas cuando no hay atención de parte de los gobiernos, de los estados, en que la población pues va creciendo y no hay atenciones para ella. Entonces hay otros métodos, ¿verdad? Hay otros métodos para controlar la natalidad. Otro punto es que tienen una gran capacidad para autorreformarse. ¿Quiénes? Bueno, el mismo sistema. El sistema tiene de alguna forma también una autorreformación. La misma población también puede tener una capacidad de autorreformarse. Esto es con asistencia técnica, con asistencia de conocimiento. O sea, las poblaciones necesitan tecnificarse. Mencionaba que el campo es la organización económica de la producción material, ¿verdad?, de los insumos que pueden llegar al mercado. Entonces el campo es clave, técnicamente hablando, en esa autorreformación, ¿verdad?, que puede tener todas estas personas que se dedican a la parte material, ¿verdad?, de darle insumos a un mercado, porque la sociedad consume, pero hay que darle atención a esa capacidad. Otro elemento es que fomentan habitualmente la iniciativa de cada persona, es decir, la iniciación de un ejercicio para así obtener beneficios en un futuro. Esto quiere decir que en el sistema capitalista se le da una cobertura a la iniciativa de las personas. Alguien dice, bueno, este trabajador es muy creativo, vamos a prepararlo, lo vamos a mandar a Taiwán para que allá se especialice en la costura de alto nivel, que vaya a trabajar en las máquinas de última generación allá a Taiwán y que nos traiga esas experiencias aquí a nuestra empresa. Eso se da mucho en el sistema capitalista, pero ¿cuál es el fondo? Obtener beneficios en un futuro de ese cuadro de personas que se fue a preparar a Taiwán, por ejemplo, a Singapur o a Corea del Sur, y traer la experiencia a la empresa. ¿Para qué? Para los beneficios. Posiblemente en El Salvador existan estas iniciativas ya en los cuadros de profesionales, principalmente en la economía, que todavía no han salido de su licenciatura en ciertas especializaciones y ya tienen posiblemente un trabajo ya en potencia. ¿Por qué? Porque son cuadros que se están formando y que lo necesita la gran empresa. Eso se da pues en algunos países, ¿verdad?, que tienen iniciativa. Claro está que todo esto es en función de los intereses del mercado, no en función del trabajador. El trabajador puede tener otras aspiraciones, pero el mercado se lo regula a partir de dónde lo tienen que ir a preparar. Pienso que en El Salvador, en algunos bachilleratos que se dieron en historia, ¿verdad?, hostelería y turismo,
lo que es pesca, navegación y pesca, el bachillerato agrícola, en fin, otros, son debidos pues a esta misma lógica, ¿verdad?, de la iniciativa para potenciar la economía. Estás en clase virtual. Pasemos a revisar las desventajas. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del capitalismo? El capitalismo internacional financiero fue un gran agitador de las guerras y mostró una insensibilidad frente a los pueblos. Esa es la primera desventaja. La desventaja entonces es que el capitalismo internacional financiero, es decir, un capitalismo ya sea monopólico o llamado en la otra versión oligopólico, es un agitador de guerras. O sea, en el capitalismo industrial, pues ahí tenemos un capitalismo monopólico. Luego pasa a ser un capitalismo oligopólico. Y por la misma naturaleza del sistema que acumula riqueza y se impone frente a otros sistemas económicos o frente a otras sociedades, entonces se van creando ciertas guerras a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora que se habla de una posible Tercera Guerra Mundial, algunos dicen que ya sería la cuarta, no encuentro la tercera, pero en todo caso las guerras son producto, ¿verdad?, de esas competencias internacionales en materia económica. O sea, ustedes dicen, bueno, la guerra en Rusia, con Ucrania, con los europeos, con la OTAN, con los Estados Unidos. ¿Cuál es el fondo de esa guerra? El fondo son cuestiones financieras, son cuestiones económicas, petroleras. O sea, tienen estos países, todos los involucrados, intereses económicos y intereses también de bloques económicos. De gas natural para Europa, y por la misma situación de tantas sanciones económicas estaba exigiendo Putin que los europeos pagaran en rublos el gas natural y no lo pagaran en euros. Entonces los europeos de alguna manera también están anclados con el gas natural de Rusia. Sin embargo, recordemos que el capitalismo internacional expresado en los Estados Unidos tiene reservas petroleras, reservas de gases naturales. Entonces pueden dar asistencia en alguna medida con estas reservas. O sea, las reservas están previstas para una crisis. Entonces los Estados Unidos tienen reservas en millones de barriles de petróleo. Recordemos que para manejar esa gran industria, Estados Unidos necesita millones de barriles de petróleo diarios. Entonces el gran problema que se dan en esta realidad son cuestiones económicas. Ese es el motivo de las guerras. Las guerras en sí no resuelven el problema. La guerra nada más es un canal para llegar a negociaciones. Por eso ustedes observan que la parte diplomática se está reuniendo. Hace poco se reunió en Estambul, Turquía. Se han reunido varias veces. ¿Por qué? Porque la diplomacia está buscando también salidas en esos conflictos de intereses. La guerra nada más es un instrumento para ablandar las posiciones.
Esa es la lógica del capitalismo internacional. Entonces estas guerras muestran una insensibilidad frente a los pueblos. Observen cómo está Ucrania, ¿verdad? Con bombardeos diarios. Observen los edificios. Hay un pueblo, definitivamente. Hay niños, hay ancianos, adultos. Pero eso no cabe en la parte sensible. Al contrario, hay una insensibilidad. Que caiga un par de bombazos es lo más natural. Que existan 10 millones o más millones de refugiados, eso es insensible. Esa es la lógica de estos grandes pleitos a nivel mundial entre los capitalismos. Que de alguna manera, pues, hay una imbricación ahí de muchos intereses económicos en todos estos países. Y ahí está también el grupo de los países del Medio Oriente, que también tienen su propia riqueza natural, con algunos desbalances, ¿verdad?, de desarrollo. Tienen riqueza, pero no tienen algunos un desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una confianza en su riqueza natural. Entonces los petroleros se pueden dar el lujo de no trabajar mucho. Ahí tienen el petróleo, pues, a la disposición. Y eso los hace ser un poco más haraganes de estos pueblos, ¿verdad? Porque no modernizan sus lugares, en algunos casos, otros muy al contrario. Otro punto es que pone delante la libertad propia encima de los derechos humanos. Imagínense, vuelvo al caso de Rusia y Ucrania. Rusia dice que Ucrania está gobernada por neonazis, entonces hay que desnazificar, dicen los rusos, a Ucrania. Eso implica que, bueno, según Rusia, pues está por los derechos humanos de los ucranianos en ese sentido. El capitalismo lo mismo. Dice la OTAN, bueno, si 1 centímetro tiene amenaza de un territorio de los países que forman la OTAN, pues aquí se van a meter con todos los miembros de la OTAN y vamos a responder. ¿Por qué? Porque están viendo una libertad de esos países. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la libertad es un concepto en su pureza excelente, muy bueno, pero la libertad como concepto también puede ser un concepto instrumental o manipulado, que en este caso puede abanderar derechos humanos o puede abanderar las libertades de la economía, de los pueblos. En nombre de la libertad hacemos esto. Entonces ahí hay que tener ese análisis más de fondo, que a veces los conceptos pueden ser manipulados o instrumentalizados. Son conceptos en este caso vacíos, no tienen nada de esencia, simplemente son elementos instrumentales que están abanderándose para hacer una guerra que definitivamente son otros intereses, pero menos los derechos humanos o menos la libertad de la economía, etc. Tenemos también el reparto de la riqueza no es igual. Otra desventaja del capitalismo. No es igual la riqueza. El capitalismo entonces es desigual. Es desigual. Hay países desarrollados y países subdesarrollados. Aún al interior de estas sociedades, la desigualdad existe. Estados Unidos tiene desigualdad, así como la tiene El Salvador y la tiene cualquier país de América Latina. La riqueza entonces se centra y se concentra en ciertos grupos. Eso a partir de la capacidad que tienen. Por ejemplo, en el capitalismo, lo pragmático es: si tienes esto, tienes, ¿verdad?,
fuerza, y si no tienes, no tienes fuerza. Como decimos en ese vocabulario, ¿verdad?, común, tanto tienes, tanto vales. Esa es la lógica del capitalismo. O sea, la persona se mide a partir de lo que tiene y se mide también a partir de lo que no tiene. Entonces así es su balance. Eso, repito, en una versión clásica o tradicional. Pueden haber otras valoraciones con la persona, no importa que no tenga, pero esta persona es excelente. Es una persona pues muy ética, muy correcta, etcétera, etcétera. Entonces tiene otra connotación, pero eso ya es otra concepción, de otra conciencia de la persona. Pero el capitalismo se mide a partir de la riqueza. No es lo mismo recibir a un empresario en un banco, ¿verdad?, que va a solicitar un crédito, que recibir, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, de humilde condición a solicitar un préstamo. O sea, hay distintas connotaciones a partir de la riqueza. Claro, un empresario va a llegar, o un banquero, digamos, va a llegar al sector industrial a hacer su transacción. Recordemos que hay un reparto del capital en diferentes áreas. O sea, los banqueros y los industriales y otros grupos, el capital está repartido. O sea, están prácticamente autoprestando en algunos grandes créditos. Ahora vamos a examinar las características del capitalismo. Las características. Puede crear desigualdad social al dar salarios u oportunidades laborales insuficientes. Segundo, el capitalismo solo se puede ejecutar cuando los medios sociales y tecnológicos son suficientes para garantizar el consumo y juntar capitales. 3. Incrementa la rivalidad en la oferta y demanda de los bienes y servicios. 4. Los factores importantes son el capital y el trabajo. Siguiente, los tres que actúan en el capitalismo son los capitalistas, los trabajadores y los consumidores. Ahí tenemos 5 características del capitalismo. Veamos si alguien de ustedes quiere opinar en algunas de estas características. Repito, puede crear desigualdad social al dar salarios u oportunidades laborales insuficientes. 2. El capitalismo solo se puede ejecutar cuando los medios sociales y tecnológicos son suficientes para garantizar el consumo y juntar capitales. 3. Incrementa la rivalidad en la oferta y demanda de los bienes y servicios. 4. Los factores importantes son el capital y el trabajo. Y por último, los 3 que actúan en el capitalismo son los capitalistas, los trabajadores y los consumidores. Si alguien de ustedes quisiera opinar sobre un punto de estos, puede hacerlo. Sí, buenos días, Veamos quién quisiera opinar. Muy bien, Joan, adelante, buenos días. Buenos días. Si yo quisiera vertir mi opinión acerca de la primera valoración. Muy bien. Dice que se puede crear desigualdad social, dice, al dar salarios u oportunidades laborales insuficientes. Sí. Yo creo que la desigualdad social, como ya se había abordado en otras asignaturas o temas anteriores, es un problema antagónico, decíamos, ¿va? Sí. Y mezclándolo con la realidad de este país, las oportunidades laborales son insuficientes. Ya decíamos en las asignaturas anteriores y en esta también, y compartíamos con los compañeros, ¿va?, de que para adquirir un trabajo se requiere de mucha experiencia laboral. Piden 3 años, 5 años, y requiere de que uno esté recién egresado, ¿va? Entonces la conclusión es de que
a veces necesariamente se necesita una experiencia laboral para comenzar a trabajar. Y como el ejemplo que usted planteaba de que la desigualdad social, por ejemplo, en un banco, pues cuando uno va a solicitar créditos también piden muchos requisitos. Piden hasta, si uno no tiene un trabajo fijo, piden un documento de Western Union, piden un documento de esa índole, ¿verdad? Sí. Y a partir de los salarios, también hay trabajadores que trabajan mucho y reciben poco salario. Y también el exceso de horas de trabajo, porque aquí se trabaja en horas extras, le llaman, pero en mi caso yo he trabajado en construcción en lo personal, pues, y es bien poco lo que pagan las horas extras. No es un país como que valoran el trabajo, la fuerza humana. Me llamaba la atención usted que decía de que la población en este caso tiene que tener por riqueza a las personas, ¿verdad? Y usted decía el ejemplo de que, por ejemplo, un joven que trabajaba mucho, que no podía levantar los pies por exceso tal vez de trabajo, o que estuviera en un estado de desnutrición, en este caso. Y en El Salvador hay muchos problemas de esa índole o de esa realidad. Bueno, no sé si puedo aportar acerca del capitalismo. Dice que el capitalismo son los medios sociales, Sí. y el consumo y juntar capitales. El Salvador, pues, según mi parecer, como ya sabemos, es un país 100% capitalista. Que en este caso, pues, el gobierno no puede, en este caso, como decimos, introducir un precio. Es el mismo mercado el que lo pone, ¿verdad? Eso es mi opinión. Gracias por el espacio, licenciado. Bueno, Joan, gracias. Interesante, digamos, la referencia que hace usted acerca de los dos primeros Perdón, puntos. soy José Luis Benítez, licenciado, disculpe. ¿Perdón? Soy José Luis Benítez, disculpe. Ok, gracias. Entonces, repito al respecto acá, tenemos pues elementos muy importantes que nos acaba el compañero. ¿Me repite su nombre, por favor? Kevin, ¿verdad? No, soy Luis Benítez, José Luis Benítez. Ah, correcto, Luis. Correcto, Luis. Disculpe ahí que tenía, tenía aquí en bajo nivel la presentación. Entonces, con Luis hemos ahí planteado dos puntos importantes y lógicamente hay muchos aspectos, ¿verdad?, de qué hablar en toda esta dinámica, pero lo más determinante es cómo ustedes están procesando estos temas y lo están llevando a una realidad concreta. Definitivamente, tal como Luis lo señala, el sistema puede crear una desigualdad social desde los salarios, desde aquellas oportunidades, ¿verdad?, laborales que son insuficientes. O sea, recordemos que el trabajador tiene una realidad material de reproducir su vida, pero muchas veces esta reproducción de la vida es imposible llevarla a cabo en los mejores términos porque el salario no da más, el salario es bajo. Entonces ese es un problema. El otro aspecto que también es de tomar en consideración es que las oportunidades laborales son insuficientes, o sea, no hay una escala, no hay una movilidad laboral, ¿verdad?, para llenarle las expectativas a un trabajador. Recordemos que si es en función del trabajador, pues lógicamente tiene esa cobertura, pero si es en función de la empresa, entonces el trabajador no pasa de lo mismo. Entonces lo más lógico es dar, ¿verdad?, una especie de estímulo de acercar esa igualdad
y la igualdad se mide a través de la diferencia. Es decir, el trabajador va a medir que tiene un acceso a la igualdad cuando esté viendo la diferencia de dónde se encontraba antes. Pero no va a pasar de lo mismo. Implica entonces que desde esa perspectiva, ¿verdad?, el sistema capitalista, por lo general, eso va a depender del tipo de capitalismo, ya sea americano o un capitalismo europeo, que puede, digamos, mediar un poco para controlar los casos salariales. Pues el caso salarial, repito, es una aproximación a la fuerza laboral que nunca, pues, lo va a pagar de una manera exacta, pero hay que acercarlo. Entonces, ahí tenemos esa problemática, ¿verdad?, que principalmente en los capitalismos dependientes es donde más se da la desigualdad social. En los capitalismos desarrollados, de alguna forma hay contrapesos, y el mismo Estado se encarga de no sobrepasar algunos signos de desigualdad para no provocar problemas en la sociedad de manera general. El segundo punto que también enfocó Luis es acerca del capitalismo, que solo se puede ejecutar cuando los medios sociales y tecnológicos son suficientes para garantizar el consumo y juntar capital. Un capitalismo, definitivamente, sus medios deben de tener más fuerza, tanto en el campo social y en el campo tecnológico. Un capitalismo desarrollado, pues, va a tener también esa capacidad de juntar los capitales. Eso es bien importante. Mientras un capitalismo no se trabaje mucho en los medios sociales y tecnológicos, nunca pasará de lo mismo. Será un capitalismo medio, ¿verdad?, desarrollado, o un capitalismo dependiente. Entonces, un capitalismo de punta es aquel capitalismo que le va a potenciar la tecnología, los aspectos, los medios sociales, para juntar los capitales y darle fuerza al sistema. Muy bien, Luis, muchas gracias por la intervención. ¿Algún compañero más que quiera apuntar sobre los demás elementos? Creo que con el elemento, con la última característica de que en el capitalismo existen tres poderes o tres personas, ¿no?, que sea los capitalistas, los trabajadores y los consumidores. Creo que eso es correcto, ya que básicamente sin uno no existiría el otro, y creo que podría ir de manera como sucesiva, de lo más alto hasta lo más bajo, por así decirlo, ya que uno pone el dinero, otro la mano de obra y el otro compra el producto que hizo la otra persona. Muy bien, Ariel, correcto. Excelente. También el punto interesante. Tenemos que en el capitalismo son tres los elementos. Los capitalistas, que son los que tienen los medios de producción; los trabajadores, que es la fuerza productiva que activa esa producción, ¿verdad?, en la empresa, por ejemplo; y los consumidores. Entonces, la lógica aquí del capitalismo es que consumamos, ¿verdad? Que consumamos, que seamos consumistas o consumidores. Al menos consumidor es el término tradicional. Consumismo excesivo ya es otra cosa. Pero en el fondo, quien dinamiza el capitalismo en gran parte son los consumidores. Es decir, hay que consumir, porque el capitalismo nos está tirando las mercancías, nos tira los productos diariamente. Entonces ustedes van a observar que la lógica en la sociedad capitalista es el consumo. Claro está, usted me puede decir, bueno, y los socialistas también consumen. Claro, también ellos consumen, pero el consumo que hace el sistema socialista es un consumo planificado. Es un consumo que lo racionaliza también el Estado. Es decir, no es un consumo autónomo como lo vemos nosotros en el caso del capitalismo. En el capitalismo, por ejemplo, usted quiere irse ya a consumir, solo agarra su maleta, agarra su vehículo y se va
a un supermercado, se va a un almacén y compra lo que usted quiere y nadie le va a decir nada, ¿verdad? Pero en el socialismo no, el socialismo le define qué es lo que usted va a consumir, o sea, ya sea las primeras 2 semanas o el mes, de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a su entrega también al sistema. O sea, no le va a dar todo el sistema en ese sentido, va a consumir usted de acuerdo a su capacidad que le está aportando al sistema. En cambio, en el caso del capitalismo, no. En el capitalismo, a media vez usted tenga los recursos o el capital, usted va a comprar y compra lo que quiere. Porque así se mueve el capitalismo. El capitalismo está produciendo, ¿verdad? Hoy compró un teléfono usted con cierta gama, ¿verdad? Mañana le aparece otro teléfono con otra gama. Y usted puede comprarlo, si tiene la capacidad, lo compra y deja al otro abandonado. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque es el consumo. Entonces nunca tendrá una renuncia el consumo del capitalismo, porque es importantísimo, porque si no, tendríamos el mismo problema de los años 30, ¿verdad? Es decir, la sobreproducción. De alguna manera, pues, la producción tecnológica, si ustedes revisan, bueno, ¿quién no tiene un teléfono hoy en día? Solo el que no quiere no lo tiene, pues, porque el acceso ahí está. Teléfonos desde los más cómodos hasta los más caros. Así lo tiene el sistema. Muy bien, ¿alguna otra participación además de Ariel? Sobre los otros puntos, ¿alguna opinión? Katie, adelante. Yo quiero dar mi opinión sobre el tercer punto, donde dice que incrementa la rivalidad en la oferta y demanda de los bienes y servicios. El capitalismo yo considero que es la principal de sus características, debido a que hay mucha competencia entre las empresas. Por ejemplo, hay diversas marcas de jugos, podemos decir en este caso, de que tratan de elaborarlos de la mejor manera y más económica posible para los consumidores. Entonces ahí comienzan como aquella rivalidad de quién puede crear tal vez más cantidad o dar la mejor comodidad, se puede decir, para que los consumidores lo tengan mejor accesible y así aumentar más su capital. Muy bien, correcto, muy bien, excelente. Es decir, hay una especie en el mercado, en el sistema de rivalidad entre oferta y demanda, y eso implica la calidad, como dice Keire, de los bienes, de los servicios, y la persona es la que define. Es decir, en una misma cuadra de una colonia pueden existir tantos negocios y ahí está la oferta y ahí está la demanda, pero en este caso los precios son los que van definiendo alguna decisión en el consumidor. Quiero decirles que en el caso del sistema capitalista hay capacidad enorme de ciertas empresas frente a otras medianas. Entonces, en esta lógica del capitalismo, la gran empresa que muchas veces es fuerte económicamente puede bajar los precios, aún al precio de costo, para que la empresa mediana no pueda llegar hasta ese nivel y hacerla quebrar, como decimos en economía. Entonces, esa rivalidad, ¿verdad?, de poder quebrar al pequeño o al mediano, se hace a través de los precios. Ya quebrando una empresa a través de esa rivalidad, entonces la empresa que originó ese conflicto sube de nuevo los precios, pero ya está tranquila que la empresa X, ¿verdad?, mediana o pequeña, ya quebró porque no pudo competir. Entonces ahí se da una rivalidad. Y vean ustedes que hay personas que dicen, no, de este precio ya no puedo bajarle, porque si no, ya de ahí no gano nada, pues, ¿verdad? Entonces simplemente estoy vendiendo el producto, pero cero ganancia.
Entonces hasta ahí no puedo bajar el precio. En cambio, hay otras empresas que sí lo pueden bajar aún más de lo requerido, siempre y cuando, ¿verdad?, ya llevan una intención de hacer quebrar a otra empresa, y esa es la famosa rivalidad, ¿verdad?, entre la oferta y la demanda. Entonces la persona dice, no, aquí lo están vendiendo más barato y ahí me voy a comprar. Entonces no importa que la otra empresa quiebre, pues, porque el consumidor eso es lo que va viendo, sus intereses, ¿verdad?, económicos, y sus intereses de comprar barato o de comprar al precio que él prefiere. Ese es el punto, ¿verdad? El otro elemento son los factores importantes que se dan en el capitalismo, es el capital y el trabajo. Son dos factores, capital y trabajo. Tenemos capital, bueno, entonces invertamos. Trabajo, contratemos los trabajadores, a los empleados, y ahí pongamos los salarios, ¿verdad?, que nos den, ¿verdad?, para también acumular la riqueza. Entonces, como pueden observar, estimados estudiantes, tenemos aquí un desarrollo muy amplio de lo que es el capitalismo. Eleazar y Tania, respectivamente, quieren también dar una opinión. Eleazar, veamos, y después Tania. Buenos días, licenciado, nuevamente. Yo quería dar un punto, bueno, quería mencionar mi punto de vista acerca de los factores, Sí. que son lo que es el capital y el trabajo. Sí. Pongamos como factor de producción que somos nosotros una empresa y que también tenemos el capital. Y el capital de nosotros puede ser aquel dinero que nosotros invertamos y que nosotros queramos tener una inversión de él. Ahora, cuando supongamos que usted y yo hacemos una inversión de capital, entonces, y nuestro factor de producción puede ser una panadería, puede ser también una pastelería, donde los dos seamos los inversionistas, y Sí, nosotros necesitamos sacar un capital. Ahora el trabajo, como dice factores importantes, capital y trabajo, el trabajo sería la capacidad humana que ejercería la otra persona, a quienes nosotros contrataríamos para hacer dicho trabajo. No sé si me doy a explicar. Correcto, Eleazar. Y lo importante, Eleazar, que vamos a ser socios de la empresa, inversionistas. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, Eleazar, definitivamente la situación es que los consorcios, ¿verdad?, los inversionistas hacen, ¿verdad?, la reunión de capitales y se ponen de acuerdo. De ahí la mano de obra. Entonces, o el trabajador mismo. Claro, la lógica de todo ese compromiso es acumular capital. Como digo, esto a veces tiene sus variaciones a partir de las connotaciones de los sistemas. El capitalismo, por ejemplo, europeo, es un capitalismo más tirado a lo social, con ciertos equilibrios de desarrollo para los trabajadores, pero en América Latina, no en todos los países, tenemos un capitalismo bastante voraz, muy ambicioso, explotador, que definitivamente al trabajador lo explotan, ¿verdad? Entonces esa es una dificultad en algunos países que son muy groseros en términos económicos del sistema, pero hay otros que son, repito, más viables. Inclusive aquí en El Salvador hay capitalistas, empresarios que tienen bastante dosis social, ¿verdad?, con los trabajadores, tienen ciertos equilibrios, pero hay otros empresarios que son muy explotadores. Entonces tenemos de todo, un capitalismo más radical y un capitalismo más blando, ¿verdad?, un poquito más social. Eso va a depender, repito, de la visión de cada empresa. Pero con Eleazar, ¿verdad?, con su opinión, pues realmente los inversionistas van pensando en eso, ¿verdad?, en términos de acumular riqueza, ¿verdad?, pero la concesión puede variar, ¿verdad?, dependiendo qué concepto tengamos del trabajador, ¿verdad?, si tenemos una función social también, porque recordemos otra cosa, antes de darle la palabra a Tania, recordemos que el trabajador, si bien es cierto, se mide con su fuerza con términos económicos, pero el trabajador tiene una función social. El mismo inversionista, el mismo vendedor que pasa frente a nuestra casa, tiene una función social. Muchas veces nosotros queremos ver una relación nada más entre oferta y demanda. Es decir, nos pasan vendiendo un producto frente a la casa,
del panadero que pasa a buena hora por la mañana, le compramos pan, ¿verdad? Oferta y demanda. Pero además de ese trueque que hacemos, que entregamos el dinero y me entregan el pan, ahí tiene una función social esa persona vendedora, una función social, me está supliendo una necesidad del hogar, ¿verdad? El dinero no me lo puede suplir a mí internamente, debe de suplirlo esa persona que va a pasar frente a mi casa vendiendo ese producto. Por lo tanto, pues hay que ver, ¿verdad?, más allá de las relaciones estrictamente económicas. Gracias, Eleazar, por la participación. Tania Janet tiene su turno. Yo quería opinar sobre la primera característica y la cuarta característica. Donde la primera característica nos dice que puede crear una desigualdad social al dar salarios u oportunidades laborales insuficientes. Entonces, lo que prácticamente nos está tratando de decir es de que al no tener oportunidades laborales, y no tener un salario lo suficientemente decente, ¿verdad?, estamos fomentando las desigualdades sociales y cada vez se van haciendo más notorias. Entonces, la cuarta característica nos habla sobre los factores importantes que son el capital y el trabajo, ¿verdad? En sí, estos factores es una realidad. Entonces, yo siento que estos factores influyen en la primera característica, o sea, donde fomentan la desigualdad social, porque al no tener un capital y un trabajo, ¿verdad?, o sea, que es suficientemente decente, es donde se están creando las desigualdades sociales y con el paso del tiempo se van, o sea, haciendo más grandes y más notorias las desigualdades sociales por no tener el capital suficiente y un trabajo decente. Esa sería mi opinión. Gracias, Tania, muy bien. Ahí tenemos también el aporte de Tania al respecto sobre estas características. Entonces, de acuerdo al planteo que hace Tania, es que debe haber una correlación o para ajustar, digamos, estos comportamientos en el sistema, porque si se desajustan, entonces se nos dispara, ¿verdad?, el sistema con algunas situaciones arbitrarias de salarios injustos y de cuestiones también insuficientes en oportunidades laborales. También el otro aspecto es que el capital y el trabajo deben tener una correlación también social. El trabajo, repito, es la energía, es el proceso, ¿verdad?, que se le da a un campo, ¿verdad?, meramente productivo, y el capital, pues, es la base también de inversión. Entonces tenemos muchos elementos relacionados con las intervenciones que ustedes han hecho. Todos ustedes han aportado a la clase y es importante cómo ustedes analizan estos puntos, ¿verdad?, porque es así como vamos a ir comprendiendo en relación a otros ejemplos y vamos a construir conocimiento. Entonces es bueno que conozcamos las características de un sistema, dónde estamos, cuál es la lógica del sistema, que es, pues, consumir, y eso es bueno. Tenemos que consumir. Las sociedades consumen, ¿verdad?, muchísimas, miles de toneladas. Pero hay que también tomar nota que el sistema quiere sacarle los dólares de su bolsa, ¿verdad? Y a veces se los quiere sacar sin tener necesidades reales, sino que necesidades ficticias. Entonces el sistema quiere ver cómo le saca esos dólares de la bolsa para que usted consuma. Esa es la dinámica del sistema. De hecho, pues todas las cosas son perecederas, ¿verdad?, tienen un ciclo de vida. Entonces hay que comprar, ¿verdad?, hay que usar, hay que de nuevo, pues, utilizar recursos. Eso es muy normal, pero estamos viendo que muchas veces estas realidades apuntan definitivamente a otros intereses ya más de situaciones ficticias.
y no reales de la población. Eso es como comprarle una sorpresa a un niño, ¿verdad? Y comprarle algo más nutricional. Bueno, el niño va a preferir una sorpresa porque le va a inquietar ahí qué descubre en la compra, pero en la compra solamente le va un pequeño objeto y lo demás es periódico en sí, porque este niño no consumió algo más productivo, o porque permiten ese tipo de ventas, ¿verdad? De engaño pues a los niños. Bueno, esa es la lógica del mercado, ¿verdad? Sacar el dinero, no importa si el niño sea engañado o no sea engañado, ¿verdad? Lo importante es sacarle esos 25 centavos, ¿verdad? A través de una sorpresa, cuando con eso puede haberse comprado pues una fruta, ¿verdad? O algo más nutricional. Bueno, estimados estudiantes, gracias por la participación. Nos quedan algunos puntos todavía pendientes por ahí. Quiero pedirle unos minutos antes, ¿verdad?, de la terminación, pero vamos a continuar discutiendo pues lo que complementa esta clase. El otro elemento pues que quiero señalar es el compromiso, ¿verdad?, que tenemos el día lunes. ¿Verdad? El día lunes tenemos el compromiso de la charla sobre los derechos universitarios. Entonces a las 9 de la mañana ustedes van a recibir, ¿verdad?, el enlace temprano, como de siempre, y luego vamos a iniciar con la charla, ¿verdad? Y después vamos a continuar con la clase. Ese es el compromiso para el día lunes. No se les escape, ¿verdad?, estar puntuales a la hora. Muy bien, me voy a quedar hasta acá, estimados estudiantes. Nos vamos a ver en la siguiente oportunidad. Revisen el aula virtual, ahí tienen ya los recursos y también tienen pendientes algunos recursos ahí en el grupo de WhatsApp, que son los mismos, ¿verdad? Pero pueden revisar también el aula virtual, ahí están también los enlaces de las clases. Con los diferidos, si tenemos ahí pendientes todavía, estemos ahí pendientes de la información, pero lo más seguro vamos a ver si es posible el día de mañana. De lo contrario, pues yo les voy a anunciar la fecha, así que estemos pendientes si hay algún diferido ahí vincula, ¿verdad?, o pendiente al respecto. Muy bien, entonces pasen muy buenas tardes, nos vemos en la siguiente clase. Feliz tarde, licenciado. Feliz día, Lee. Igualmente, José. Licenciado. Buenas. Hola.